Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Hoy les hablaré de la didáctica del lenguaje. Integrantes, mi persona, Luz Paquechoque Michaga. La didáctica del lenguaje o lengua didáctica es un campo de investigación de la lingüística aplicada que se ocupa de la difusión de los conocimientos y habilidades lingüísticas. La didáctica del lenguaje está estrechamente relacionada con la pedagogía de la metodología y la psicología. En las funciones tenemos expresiva el emisor, apelativa el receptor, metolingüística el código, referencial contexto, fática canal, poética mensaje. Continuando con los resultados de aprendizaje para la clase. Como primer punto, identificar los principales elementos que están presentes en la comunicación. Como segundo punto, valorar el lenguaje como medio fundamental que permite a las personas comprender e interactuar con el mundo que les rodea. Como tercer punto, participar en clases preguntando, respondiendo preguntas y aportando al desarrollo de la clase con conocimientos previos. Comunicación es el proceso por el cual los interlocutores intercambian información e ideas, necesidades y deseos. Se trata de un proceso activo que supone codificar, transmitir y codificar un mensaje. Requiere de un emisor que codifica y formula un mensaje. Requiere de un receptor que codifica y comprende el mensaje. Ahí, como podemos ver en la imagen, canal, medio, físico o aire, emisor, mensaje, receptor, código, lenguaje verbal y no verbal. Un comunicador competente es capaz de concebir, formular, modificar y emitir mensajes, así como de darse cuenta en qué medida su mensaje sea comprendido adecuadamente. También la codificación del mensaje depende de los significados compartidos del hablante y el oyente, de las capacidades lingüísticas de cada uno y del contexto que tiene lugar el intercambio. El medio principal de comunicación de los seres humanos es el lenguaje y el habla. Continuando con el habla. Es un medio verbal de comunicarse o de transmitir significado. También requiere de coordinación neuromuscular de los movimientos bucales para producir los sonidos, fonemas y las unidades lingüísticas. También requiere además de otros componentes como la calidad de la voz, la entonación y el ritmo. Lengua. Es un sistema de comunicación propio de un pueblo o nación, o común a varios. Cada lengua tiene símbolos característicos y sus reglas para combinarlos. Continuando con el lenguaje, es un código socialmente compartido, un sistema convencional que representa ideas a través del uso de símbolos arbitrarios y la combinación de estos símbolos que están regidos por las reglas. Es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales que se utilizan en diferentes maneras para el pensamiento y la comunicación. Evoluciona dentro de contextos específicos, históricos, sociales y culturales. Es el instrumento más importante y poderoso que empleamos las personas para comunicarnos y es probablemente una de las facultades más típicas de la especie humana. No se conoce ninguna otra especie que haya desarrollado un sistema de comunicación simbólico tan complejo como el lenguaje humano. El lenguaje en construcción social, generada en la necesidad comunicativa de los participantes de una determinada cultura, se construye como una práctica cultural en las interacciones interpersonales a partir de la necesidad de establecer significados compartidos y posteriormente consensuados entre diferentes seres humanos. El lenguaje no solo define al ser humano, sino que también determina la relación fundamental que se establece con la realidad interior y con el mundo exterior. Por medio del lenguaje, las personas obtienen la posibilidad de reflejar las relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la percepción sensorial. Clasificación. Lenguaje es la facultad, capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Habla es la realización física concreta del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. Componentes lingüísticos del lenguaje. Fonético. Tiene una base acústica, estudia los sonidos del habla, es decir, los fonos, incluye clasificación de sonidos de acuerdo a la forma que se produce fonética articulatoria, como suenan al oyente, fonética perceptiva.
Fonológico. Considera imagen mental, estudia organización lingüística de los sonidos y los elementos fónicos desde su función llamados fonemas, clasificados en vocales y consonantes. Sintáctico. Es el conjunto de reglas que regulan las combinaciones entre las palabras para producir oraciones. Es el sistema de reglas que gobierna la estructura de las oraciones. Semántico. Estudia el significado de los signos lingüísticos. Se refiere a cómo se realiza la significación mediante el lenguaje. Pragmático. Considera una situación espacial, temporal y personal, es decir, contexto. Explica interpretación del enunciado, cuál es la intención, la función del contexto, la función comunicativa. Allí en la imagen podemos ver ejemplos de cada punto, de cada aspecto. Componentes no lingüísticos. Entre los no lingüísticos tenemos a la mímica, comunicación que se realiza con movimientos corporales. Ejemplo, gestos, señas, ademanes, desplazamiento. También tenemos iconos, representación visual cercana a la realidad. Ejemplo, puede ser el retrato, estatuas, caricatura. También tenemos los indicios, manifestación o síntoma de que algo sucede. Ejemplo, humo, fuego, fiebre, infección, trueno, tempestad. También tenemos los símbolos, representación de ideas abstractas mediante objetos sensibles. Ejemplo, paloma, que representa paz, cruz, cristianismo, corazón. Continuando con funciones del lenguaje. Tenemos 7 puntos. Personal. A través de esta función, las personas se dan a conocer, relatan sus experiencias, toman conciencia de sus características y atributos personales, establecen su identidad, construyen su autoestima. Interacción. Utilización del lenguaje para intercambio social y afectivamente con otros para establecer vínculos afectivos, adquirir normas y costumbres. Se aprende a convivir con los otros. Imaginativa. Permite recrear el entorno a través de las propias fantasías, sueños y otras representaciones internas como las emociones. Informativa. Permite transmitir información, comunicar contenidos en ámbitos simples y complejos. Es empleada para dar a conocer hechos, cualidades, estados, procesos, resultados y relaciones con el mundo real. Instrumental. Utilización del lenguaje como medio para satisfacer necesidades o para obtener lo que se desea. Heurística. Utilización del lenguaje como un medio de investigación de la realidad, para explorar y descubrir un medio para adquirir nuevos conocimientos, base del pensamiento científico. Reguladora o normativa. Utilización del lenguaje como un medio regulador de la propia conducta y de los demás. A través de esta función se asumen normas de convivencia. Tipos de lenguaje. Tenemos la verbal, no verbal y paraverbal. La verbal utiliza palabras. La no verbal se divide en kinésica, proxémica. La kinésica utiliza gestos, la proxémica utiliza zonas de distancia. Y la paraverbal utiliza entonación, ritmo y volumen. Continuando con el aprendizaje de comunicación oral. Es el medio fundamental de comunicación humana. Es el lenguaje oral, la voz y el habla que les permite al niño expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje oral se constituye en principal medio de información y construcción de significados, siendo un factor importante de identificación de un grupo social. Importancia de la comunicación oral. El discurso oral constituye el fundamento del discurso escrito. Por lo tanto, si no se desarrolla el vocabulario visual y auditivo y las capacidades de comprensión oral y auditiva del niño, tampoco podrán desarrollar sus capacidades de lectura. Para motivar el aprendizaje de la lectura y la escritura, es importante desarrollar el lenguaje oral y sumergir a los niños en un mundo letrado desde temprana edad. Rol del educador.
Realizar una práctica pedagógica coherente con los aprendizajes esperados planteados por las bases curriculares, necesidades e intereses de los párvulos, exige a los educadores mantener una actitud reflexiva, crítica y en permanente cuestionamiento sobre su quehacer profesional. También las bases curriculares y los programas pedagógicos entregan orientaciones para diseñar una praxis potenciadora en los niños y niñas, especialmente para ayudarles a ser más reflexivos y capaces de construir sus propios aprendizajes. El educador debe contar con herramientas que le permitan intencionar en los niños el juicio y el razonamiento. Debe buscar las estrategias para enseñarles a pensar, investigar, observar la realidad, cuestionarse, explorar alternativas, descubrir sus propios juicios y que encuentren razones para sus creencias. El grado en el que el niño maneja las destrezas de la comunicación determina en gran medida su disposición para enfrentar las actividades escolares y para tener éxito en el aprendizaje.